Tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Mensaje número 29 ya. Ya vamos terminando. Ya vamos aterrizando. Recuerden que estamos viendo una repetición ampliada, obviamente, de los capítulos 12 hasta el 21, así que esto ya lo habíamos visto prácticamente. Recuerde que estábamos diciendo que hace 8 días comenzamos una serie de grupos de 7. 7 es como habíamos visto los 7 sellos, las 7 trompetas y ahora las 7 copas. En el 14:20 habíamos visto la hora de la ciega, es decir, el juicio al final de la historia, y eso es lo que está tratando ahora. Ya hace 8 días veíamos el cántico de Moisés y del Cordero y las 7 plagas, como una introducción, preludio, decíamos, a esas 7 plagas. Y hoy ya vamos a ver las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios, capítulo 16, del 1 al 21, que fue el que leímos acá. Bien, recordemos, hermanos, entonces, que estas 7 copas son la consumación de la ira de Dios. Y Apocalipsis 15:1, lo hemos visto hace 8 días, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Cuando habla aquí de postreras, se refiere a últimas, las últimas 7 plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que ahí está, en esas 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios, el punto es que en ellas se consuma la ira de Dios. Versículo 7 y 8 del capítulo 15 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Decíamos que eran copas de oro, llenas de la ira de Dios. Recuerden que también hay copas de oro que suben el olor grato al Señor, pero aquí vienen como respuesta a esas oraciones de los santos. Llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Habíamos quedado entonces que era un preludio y que ahora iba a comenzar a hablar de esto. Ahora, a estos 7 ángeles, hermanos, se les da la orden de derramar las copas sobre la tierra. Versículo 1 del capítulo 16, miremos esa orden. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo. Note que dice una gran voz que decía desde el templo. Aquí no se dice si es un ángel, aquí no se dice qué es ser, si es Jesucristo. Se cree que es la voz de Dios. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, es decir, la orden que se le da: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Se les dio la orden: vayan y la derramen. Entonces es Dios el que da la orden para que lo hagan. Esas 7 copas, hermanos, son 7 plagas, y es una combinación de las 10 plagas de Egipto. Entonces es muy importante. En Egipto fueron 10 plagas, no son 7 plagas. Las copas sí tienen 7 plagas. Hay gente que dice que las 7 plagas de Egipto, no. En Egipto fueron 10 plagas. Pero aquí tenemos una combinación de esas 10 plagas en 7 plagas. Entonces ahí sí podemos decir que son las 7 plagas de Apocalipsis, o las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios. A ver, yo quiero decir algo acá, hermanos, y es que tenemos que tener siempre el entendimiento de dónde estamos. Cuando Apocalipsis se escribe alrededor del año 95, alrededor del año 100. Y Apocalipsis se escribe por medio de un apóstol, el último de los apóstoles, Juan, que está desterrado en la isla de Patmos por causa del testimonio del Señor. Es decir, él fue desterrado, él no podía estar acá en Jerusalén, no, él fue desterrado precisamente por una persecución que había contra los cristianos. Los cristianos están muriendo. Hay un emperador muy fuerte allí que se cree que es el más cruel, es Diocleciano o Domiciano. Es que siempre se me confunde. Domiciano, Diocleciano fue más adelante. Entonces este emperador Domiciano hizo una de las persecuciones más crueles contra la iglesia. Entonces cuando Juan escribe, él escribe a la iglesia, él escribe a esa iglesia. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no vamos a entrar en confusión.
él le escribe, y el propósito es porque hay una persecución. Muchos cristianos están muriendo, están siendo llevados a los leones, están siendo martirizados, están siendo quemados en la hoguera, o están siendo presos, están siendo desterrados como Juan. Entonces, esa carta es un aliciente para ellos, porque lo que está diciendo es: no importa lo que esté pasando ahora, no importa el mal que nos hayan hecho, Dios al final triunfará. Dios al final le dará la victoria a su pueblo. Él tiene la victoria en su mano, Él tiene la victoria para su pueblo. La persecución por el mundo, por Satanás, por lo que sea, eso tiene un límite y eso se va a acabar. Entonces es una esperanza para esta iglesia, y obviamente de ahí se toma para nosotros, porque la iglesia siempre va a tener persecución, y se escribe precisamente para que el cristiano tenga esperanza, para que el cristiano tenga confianza. Entonces, en ese sentido es que podemos ver Apocalipsis. En esta parte de las 10 plagas, el comentarista Jacabet dice lo siguiente: dice, la abrumadora semejanza de las trompetas y copas es el resultado de que ambas se inspiraron en las plagas del Éxodo. Cuando veíamos lo de las trompetas, veíamos eso en Apocalipsis 8. Dice que hay en cada serie séptuple, excepto por la sexta trompeta, es una alusión a una plaga del Éxodo. Entonces eso es lo que vamos a estar mirando, la combinación de estas plagas. El propósito de esta recopilación es explicar aún más el alcance y la aplicación de los juicios del Éxodo de Dios de los últimos días, que comenzaron a explicarse con las trompetas. Lo que está diciendo es lo que está explicando el Éxodo de nuestros días. Así como hubo un Éxodo allá que produjo 7 plagas, ahora estamos en el Éxodo final. Luego dice: estas plagas revelan la dureza del corazón de los incrédulos y el hecho de que son castigados por tal dureza que se expresa en su idolatría, como lo vamos a ver ahora. Luego dice: su persistente falta de arrepentimiento, como lo vamos a ver, y la persecución contra los santos es debido a esto que vienen estas 7 plagas. Por lo menos él presenta aquí 3 cosas. Estas plagas vienen por la idolatría, estas plagas vienen por la persistencia al arrepentimiento, pero que no lo quieren hacer, y también porque ellos persiguen a los santos. Luego dice: además, al igual que las trompetas, las copas son la respuesta adicional de Dios a la súplica de los santos en 6:9 al 11, donde decíamos que ¿quiénes son estos? Están clamando para que el Señor venga la sangre de los siervos de Dios. Entonces dice, es la respuesta a la súplica de los santos de que sus perseguidores sean juzgados. Las plagas del Éxodo se aplican tipológicamente a los impíos a lo largo del periodo entre advenimientos en la primera 5 copas y a los malvados al final de la historia en las 2 últimas copas. Entonces él habla aquí de que estas 7 copas, él la ve de esa manera. Dice que se aplican entre los 2 advenimientos del Señor. Recuerda que hay una primera venida y una segunda venida, y ahí se aplica. Dice que las 5 primeras son para la historia de la iglesia, pero que las 2 últimas ya es para el final. O sea que las 2 últimas todavía no las tenemos, sino cuando el Señor ya definitivamente esté. Entonces, hermanos, en las primeras 5 copas, Dios castiga a los impíos durante esta era presente, privándolos de la seguridad terrenal debido a su persecución e idolatría, y sobre todo falta de arrepentimiento. Ese es el castigo, versículos desde el 2 hasta el 11, y lo que vamos a comenzar a ver. Okay. Bien, entonces yo tengo 7 puntos, obviamente las 7 copas. Entonces vamos con el primer ángel derrama su copa, versículo 2. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Esta copa es derramada sobre la tierra, y este es el resultado: y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres, y aquí está, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Así que este derramamiento de la ira de Dios de estas copas, y en la primera, no es para los creyentes, claramente es para los impíos. Recuerden que se hablaba en el capítulo 13 que había gente que se dejaba marcar, que se dejó marcar de la bestia,
y que se hizo una imagen de esa bestia para que la adoraran, tipo Nabucodonosor, y que prácticamente la gente adoraba esa imagen. Cuando hablamos nosotros de esa parte, de esa imagen de adoración de la bestia, estamos hablando de este mundo impío. Y que esa imagen es todos los postulados del mundo, es decir, para gente que solamente quiere seguir los dictámenes del mundo. Aquí vemos, hermanos, la plaga de una úlcera maligna y pestilente, que es la misma plaga número 6 de Apocalipsis, la sexta plaga de Apocalipsis, de Egipto, del éxodo de Egipto. ¿Y cuál sería el punto acá? Dios causa sufrimiento a los seguidores idólatras del sistema mundial. Dios causa sufrimiento a los seguidores idolátricos de este mundo, del sistema mundial. ¿Y cómo es un seguidor idolátrico? Pues porque lo que el mundo plantea le parece tan bueno que lo hace. Eso es, hermano. Tenemos entonces aquí dos referencias bíblicas sobre esta plaga. Vuelvo a leer, derramó la copa, su copa sobre la tierra, es sobre la tierra, sobre todos los hombres, y vino una úlcera maligna y pestilente. Ahora vamos a mirar las referencias en la sexta plaga de Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 11. Yo tengo que correr porque alcanzar a terminar todo. Éxodo 9, 8 al 11 yo leo: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés sobre el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Note que aquí era local, solo en Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces mire que esta plaga que vino precisamente sobre los egipcios, como dice acá, sobre Faraón, sobre los animales, y sobre todo pues es la misma que está tomando Apocalipsis ahora, que se va a repetir y que se ha repetido en este caso en el mundo. Esa es la idea. Y es una consecuencia de la desobediencia, según Deuteronomio 28:35. Cuando usted lee Deuteronomio 28, tiene que leerlo de esta manera. Allí están las bendiciones por guardar la ley, pero están las maldiciones por desobedecerla. Así que en el Deuteronomio 28:35 vemos la desobediencia. Dice entonces, como el Señor le dio la palabra y no la obedecieron, dice: te herirá Jehová con maligna pústula. A eso mismo se refiere: en las rodillas y en las piernas, desde la planta del pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. Obviamente, las enfermedades, cualquiera que sea, son causa del pecado. Y hablemos del pecado en términos generales. Toda enfermedad tiene la causa en el pecado. Pero, ¿por qué no a todos les da lo mismo? Porque a uno les da más que hasta los puede llevar. Muchas veces son este tipo de plagas que Dios permite en ciertas familias, en ciertas regiones, en ciertos lugares, precisamente por el pecado que ellos están teniendo. Así que el hecho de que sí, Dios va a derramar su ira y viene un día que se llama el día de la ira de Dios, también Dios de alguna manera permite que estas plagas vayan por el mundo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que estas personas, como lo vamos a ver más adelante, se arrepientan. Esa es la idea. Dios le da oportunidad a las personas. Y por eso cada vez que vemos que alguien sufre, uno de nuestros familiares, un conocido, un amigo, alguien, y entonces ¿qué pasó? Un sufrimiento, una dificultad. Bueno, de alguna manera Dios le está hablando a esa persona. Y si esa persona, a pesar de eso, no lo considera, pues va a tener sus consecuencias. Vamos para el segundo ángel que derramó su copa, versículo 3. Yo voy a ir rápido porque son 7. Dice el versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Ahora es sobre el mar. El otro fue sobre la tierra, pero ahora es sobre el mar. Y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora pensemos que en el contexto de Apocalipsis, el mar aquí nos habla del mal. Está tipificando toda la maldad.
Entonces está hablando de un mundo maldadoso. Y lo que vemos aquí es que al derramar la copa sobre el mar y que se convierte en sangre, lo que está hablando es de muerte. Dios va a permitir situaciones, plagas que produzcan la muerte en diferentes lugares. Y eso va a atentar inmediatamente aquí, según lo que vemos acá, hablando del mar, sobre la economía. ¿Por qué? Porque el contexto en el cual podemos ver, nosotros hoy día también no lo entendemos por otro contexto, pero en ese contexto, hermanos, el comercio marítimo era supremamente importante. Prácticamente ahí es donde estaba el comercio. Entonces todo el comercio se movía por el mar, y al haber muerte en el mar, como dice acá, que se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Está hablando de una economía que se muere. Y entonces Dios de alguna manera va a permitir una plaga de una escasez, de una hambruna en diferentes partes del mundo también. Aquí vemos entonces la plaga de la sangre sobre el mar, que nos habla de la primera plaga de Egipto. Y obviamente otro también nos va a hablar de esa primera plaga. Por eso hay una combinación aquí. Dios castiga el área económica acá, sería del sistema mundial, al traer la muerte. Gicabel aquí nos dice, el objetivo de la descripción era resaltar el desastre marítimo y las condiciones de hambruna en general, en las que la vida marina muere y los humanos también mueren y sufren. Vamos a mirar esa plaga, Éxodo capítulo 7, versículo 17. Éxodo capítulo 7, versículo 17, voy a leer hasta el 21. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, en este caso el río Nilo, y se convertirá en sangre. Imagínense que ya no hay peces allí, y si ellos viven de lo del río, ya no podrán. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, o sea, va a oler feo. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Imagínense que no pueden beber. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, todo de agua, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. Mire que es muy parecido a esta plaga. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, pues según la interpretación, obviamente que algunos le dan acá, es una destrucción, y por el contexto de la economía, no solamente con úlceras como la primera, sino que en la segunda va a tocar también la parte financiera, que es donde más duele. Y hoy día que todo es de una manera por sistema, usted se imagina cualquier situación. El caso de Europa, por lo menos, que dice que ¿cuánto fue? Por 24, un día, no hubo 9 horas, y hubo un caos, un colapso. ¿Qué tal será, pues? De alguna manera, aunque algunos dicen que es una manera de preparar, obviamente, a las personas para un COVID ahora, pero diferente. Pero bueno. En tercer lugar, hermanos, vemos el tercer ángel derrama su copa, versículos 4 al 7. Voy a leerlo. Versículos 4 al 7 de Apocalipsis 16, donde estamos, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, lo que ya hemos leído. Y oí al ángel de las aguas, interesante que habla de un ángel de las aguas, ¿cómo será esto? Que decía, cuando él hace eso, cuando él derrama esa copa sobre las aguas, todas las aguas, este ángel, mire lo que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo. Hay una adoración inmediatamente. Y obviamente porque el Señor, como los que están conmigo en la primera clase se dan cuenta de lo que estamos hablando, porque está muy compenetrado con esto, la ira de Dios allí derramada. Dios es justo al hacer esto.
Y otra vez, ¿por qué? Porque es que el hombre está en una idolatría cuando debería adorar solamente a Dios. Porque es que el hombre está en rebelión frente a Dios cuando debería ser obediente. Porque es que el hombre, a pesar de que Dios le habla de diferentes maneras, no se quieren arrepentir. No quieren abandonar su pecado que ofende a Dios. Entonces, esa es la razón por la cual Él es justo. Si Él manda esto, dice entonces: justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eres el santo. Es la justicia de Dios, es la santidad de Dios. Los que están conmigo en la clase me entenderán mejor, y por eso Él está derramando o permite este juicio o esta ira. Dice, ¿y por qué? Porque has juzgado estas cosas. Es decir, eres santo, justo, porque ha juzgado esas cosas, como lo vemos esta mañana, porque se ha vengado de sus enemigos. Y luego dice, verso 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ahora, esta venganza aquí está porque el Señor tiene un pueblo, tiene unos siervos, pero el hombre viene en contra de ellos y los asesina. Dice, ellos son culpables porque derramaron la sangre de los santos, es decir, del pueblo de Dios, y de los profetas, es decir, de los siervos de Dios. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Se acuerdan de la clase que veíamos? Es algo que vindica a Dios. Vindica a Dios. Es decir, es la venganza. Como decíamos ahora, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, lo hicieron así, ahora yo lo hago. Esa es la idea. El Señor se está vengando aquí. ¿Y por qué se está vengando? Porque también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Si le dieron a beber sangre a su pueblo, si los enemigos le dieron a beber sangre a los siervos de Dios, ahora entonces, Señor, les está devolviendo la paga. Y también oí a otro que desde el altar decía, otro ángel obviamente, y le dice, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, cuando están derramando esas copas, porque el hombre que comienza a recibir todo esto ni se va a arrepentir, ni va a buscar a Dios, como lo vamos a ver ahora, sino que al contrario, se va a venir en contra de Dios, va a maldecir a Dios y va a decir y va a gritar, tú eres injusto. Pero entonces los santos ángeles que están al lado van a decir al contrario, Señor, tú eres justo, tus juicios son justos, tus juicios son verdaderos. En esta copa vemos la plaga de la sangre de los ríos y de las fuentes de las aguas, que ya leímos en la primera plaga de Egipto, así que no vamos a ir allá. Y aquí Dios castiga económicamente a los perseguidores de su pueblo, porque allá era contra todo el mundo, pero acá es específicamente con aquellos que se metieron con el pueblo de Dios, como lo ha dicho ya ojo por ojo. La razón precisa por la que la gente sufre entonces bajo el juicio de esta tercera copa es que ellos han hecho sufrir al pueblo de Dios. Y vamos a mirar dos pasajes: Isaías 49, 25 y 26. Isaías 49 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Es decir, aquí hay gente que ha tomado, lo ha llevado cautivo, pero van a ser rescatados del valiente. Y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé. ¿Vean? Y tu pleito, es decir, aquel tirano que se ha aprovechado, aquel que ha cautivado, dice, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes. Y uno está viendo aquí entonces derramamiento de sangre. Y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Hermano, entonces Dios, cuando veamos el juicio en el tiempo del fin, y esté todo su pueblo que sufrió por causa de los impíos, se va a decir, justos y verdaderos son tus juicios. Pero en la actualidad es lo mismo. Puede ser que algunos no, pero puede ser que sí Dios se vengue. No de todos, porque esto ya estamos hablando de que puede ser de una manera parcial. En el día del juicio sí será una totalidad, pero ahora Dios lo puede hacer. Él se puede vengar y lo hará. En ese sentido es que veamos mañana que si nos hacen algo, dejemos lugar a la ira de Dios. Puede ser que Dios se vengue en el día del final, como puede ser que lo haga en ese mismo momento.
El Salmo 79:10 también nos dice algo parecido. Nos dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Y es parecido, ¿dónde está su Dios cuando usted pasa por esa calamidad, cuando usted pasa por esa situación? No sé si a usted le han dicho, pero a mí me lo han dicho. ¿Y usted no que es cristiano? En el caso mío, ¿y usted no que es pastor? Un pastor sufriente. Claro, y todo esto, lamentablemente, por la famosa teología, que es una falsa teología de la prosperidad, porque ellos han enseñado que el Hijo de Dios no va a sufrir, no va a tener padecimiento, no va a tener pobreza. Entonces la gente cree que si estoy con Dios estoy bien y tengo que tenerlo todo, entonces no van a permitir un sufrimiento. Pero si un hijo de Dios comienza a sufrir, se enferma, padece o muere o tiene pestilencias, lo primero que van a pensar es, bueno, usted no tiene fe o usted está siendo castigado por Dios. No, necesariamente no. Por eso entonces aquí el Salmo 79:10 dice, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está su Dios? Entonces sea notorio en las gentes, es la respuesta, delante de nuestros ojos. ¿Qué va a ser notorio? La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Hay salmos muy fuertes, ¿no? Se llaman imprecatorios, donde se ora por venganza. Véngate, Señor. Me vengaré de mis enemigos, lo voy a acuchillar, lo voy a matar en nombre de Jehová. Sí, eso no es ese tipo de claro que nosotros no oramos así, ¿no? Pero se oraba de esa manera, pero ahí está la idea. Número 4, el cuarto ángel derrama su copa, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Todo esto es simbólico, ¿no? Usted no va a pensar ahora que alguien va a estar echándole al sol algo. Esto es simbólico. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, se acercará y no lo quema, al cual, o sea, al sol, fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Yo pensé que iba a decir que se arrepintieron. ¿Ven? Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Imagínense, ¿cómo van a blasfemar contra el que tiene poder sobre las plagas? Y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí tocó un punto muy fundamental, porque lo que aquí Dios entonces está rescatando o resaltando es su propia gloria. En Tuluá enfatizábamos eso la última vez, que decíamos la salvación es para la gloria de Dios. El Señor no nos salvó porque quería salvarnos en un sentido y como alguien dice, ¿por qué nos amaba tanto? Sino que Él lo hizo primeramente para su gloria. Por eso fue que nos rescató. Y el Señor va a enviar gente al infierno también para su gloria. Eso le da gloria. Y aquí todo lo que está haciendo y los juicios que está enviando son para que le den gloria. Dice, porque no se arrepintieron para darle gloria. Dios esperaba que al arrepentirse le dieran gloria, pero como no lo hicieron. Entonces aquí vemos, hermanos, la plaga sobre el sol para quemar a los hombres, que es la séptima plaga de Egipto. Dios castiga a los impíos por su idolatría y aún así no se arrepienten. Pero ese es el punto acá, castiga a los enemigos de Él por su idolatría. Ahora, quemar aquí con fuego, hermanos, es simbólico, ya lo dije, es expresión del derramamiento de la ira de Dios sobre los hombres impenitentes. Eso es lo que implica. Dios va a derramar la ira sobre los hombres impenitentes. Vamos a mirar unas semejanzas acá en Jeremías 7, 19 al 20, algo parecido. Dice Jeremías 7, 19, ¿me provocarán ellos a ira? ¿Será que sí? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Es decir, el mismo pecado de ellos les trae confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar. ¿Vio? Vemos al sol que está siendo derramada, fuego dice, y aquí dice, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán
y no se apagarán. Ahora habla de fuego. Entonces, ese encenderse, ese fuego, dice que el calor los consumía. Está hablando entonces de una manifestación de la ira de Dios. Ahora, no sabemos si tenga que ver de alguna manera literal con los calores, pero bueno, no sé, no me meto por ahí. Ezequiel 22, 19 al 22, sí, porque ahí toca a todo el mundo. Aquí está hablando de impíos. Ezequiel 22, 19, dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. ¿Qué pasa con el pecador delante de Dios? Una escoria, una basura, una nada. Entonces, como ustedes se convirtieron en escoria, dice, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno. ¿Para qué? Para encender fuego en él, para fundirlos. Les habla del mismo. Y así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Es decir, la ira de Dios está mirando con el fuego. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor. El fuego de mi furor. Y en medio de él seréis seréis fundidos. El fuego los va a fundir. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Entonces lo que está hablando es un despliegue de la ira de Dios, de su enojo sobre estos que no le buscan, en este caso estos idólatras, porque aquí se trata de la idolatría. Entonces, muy distinto, hermanos, a los redimidos, quienes no sufrirán de esta manera. Y otra vez Apocalipsis 7, 13 al 17. Lo voy a leer todo porque es impresionante esto, y entonces estamos viendo la ira de Dios, el juicio para ellos, esos idólatras, pero vamos a ver que para nosotros es diferente. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Note, y han lavado sus ropas. A los otros se les quemó y las han emblanquecido. Los otros dicen que son una escoria y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, esa es la razón por la cual están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Es un intento particular esta tarde. No lo tengo, pero bueno. Pero le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Note, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Diferente a esa plaga que ha sido derramada sobre estos. ¿Pero por qué? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, cuando uno lee esto y uno piensa en la iglesia primitiva que estaba sufriendo, estaba pasando este tipo de persecución, hermano, dígame si no es un aliento. Todos esos que están atormentando, los que los están enviando a los leones, hermano, es que no es fácil que un padre haya sido castigado, ponerlo delante de toda la gente y decirle: niegue la fe, maldiga a Cristo, y si usted no lo hace, su hijo de 2 añitos lo vamos a echar a la hoguera, y él ver a su hijo quemarse en la hoguera. Algo parecido. Por él no negar la fe. Yo pregunto, ¿usted qué haría? ¿Maldeciría a Cristo con tal de no ver a su hijo morir quemado? No es fácil. No es fácil. De hecho, la historia cuenta que muchos se retractaban, es decir, muchos negaban la fe y decían: maldigo a Cristo, para salvar la familia. Luego los dejaban en la libertad, se iban, y luego ellos después buscaban la iglesia y los rechazaba la iglesia. Ustedes son unos desertores. Y ellos, arrepentidos, lloraban para que los aceptaran, y la iglesia no los recibía. No es fácil, hermanos. Pero entonces lo que está diciendo es: esa gente que hizo mal. Por eso, otra vez, tal vez tú y yo no lo entendemos claro porque estamos en otro contexto, pero ellos que están viviendo, que en el culto muchos van a contar lo que me hicieron. Yo perdí a fulano de tal, a mi esposo, diría a la esposa, se lo quemaron los leones y se lo comieron los leones, y yo vi cómo fue eso. Y lloren, y esos testimonios desgarradores en la iglesia. Y entonces Apocalipsis era un aliciente, porque Dios se va a vengar de ellos. Plaga número 5.
El quinto ángel derramó su copa, versículos 10 y 11. Dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Uy, eso está bueno. Sobre el trono de la bestia. Y aquí la bestia, ¿qué significa? El gobierno corrupto. Y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas. Yo decía con razón, yo nunca he visto, pero en las películas por lo menos uno ve que a alguien le van a hacer algo y le ponen una toalla que... ¿Será que la gente se muerde la lengua de dolor? Tiene que ser entonces. Porque dice que se mordían de dolor sus lenguas. ¿Cómo será entonces? ¿Y qué hicieron? ¿Se arrepintieron? Es que esto es lo que yo miraba esto y decía, Dios mío, pero... Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Quién está enviando la plaga? Dios. Y esta gente, ¿y para qué lo hace Dios? Con el fin de que se arrepientan. Porque si dice, y no se arrepintieron, porque Dios esperaba que se arrepintieran. Pero no se arrepintieron. Dios permite calamidades, permite sufrimientos, todo tipo de situaciones, buscando que la gente se arrepienta. De hecho, yo le digo, cuando tú sufres algo, Dios no permite nada que no tenga un propósito. Entonces tenemos que ir a orar y decirle, Dios mío, por favor, revísame. Esto vino a causa de qué. ¿Qué esperas de mí? ¿Dónde tengo que evaluar mi vida? Y tomar decisiones con Dios. Aún el cristiano. Nada nos viene, como dicen por ahí, de gratis. Tiene un propósito. Cada situación tiene un propósito para evaluarnos. Pero me llama la atención aquí que a pesar del dolor y que se mordían las lenguas, aún así blasfemaron contra el Dios del cielo y no se arrepintieron. Aquí vemos entonces la plaga de las tinieblas o de las úlceras sobre el trono de la bestia, que es la plaga número 9 de Egipto. Y aquí sería: Dios castiga a los idólatras empedernidos, haciéndoles sufrir al revelarse su separación inmediata de él. Es decir, el castigo mayor es, y cuando envía esta plaga de oscuridad, de tinieblas, es decir, yo no tengo nada que ver contigo. Y esa es la idea. Esta plaga entonces es la misma que cayó sobre Egipto, porque ellos adoraban al dios Sol-Ra, lo llamaban así, de quien se creía que el faraón era una encarnación, al Sol-Ra. Ese era un dios. Vamos a leerla brevemente en Éxodo capítulo 10, 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Y aquí Egipto representa el mundo, tanto que cualquiera las palpe. Miren cómo sería las tinieblas que se podían palpar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Tinieblas, oscuridad por 3 días. Y luego dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Ahora note acá: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, esa plaga, ¿qué es lo que está demarcando? Demarcando que Dios siempre lo ha hecho y lo hará al final. Diferencia entre los inconversos y los creyentes. Es decir, allá hay tinieblas, allá hay oscuridad, acá hay luz, porque tenemos a Jesucristo, que es la luz. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. De tal manera que aquí se hace la diferencia, y se hará la diferencia por toda la eternidad. Dios, que es luz, tiene a su pueblo en la luz, pero allá afuera está oscuro, está tinieblas, y Dios envía esas tinieblas, que es lo que vemos acá, para que ni se puedan ver. Y Gabriel aquí nos dice cuál fue la causa de la blasfemia de ellos. Dice que el foco de la blasfemia del pueblo probablemente incluye la negación de sus aflicciones, diciendo que son castigos, negando que son castigos del Dios soberano. Su blasfemia presumiblemente también implicaría una negación de que Dios realmente y en última instancia tiene el poder sobre estas plagas. Y hermano, eso lo vemos por ahí.
Alguien está sufriendo, no, todos sufren. Alguien está padeciendo, no, todos padecemos. Y si dice, no, son cosas del destino. Y no pueden ver que detrás de una situación buena o mala está Dios. Y que tú y yo como cristianos tenemos que mirar la causa de las cosas. Están ocurriendo las cosas, ¿por qué? Dios lo ha causado, lo ha permitido por alguna razón y tengo que yo averiguar para adorarlo. Pero ellos ¿qué hicieron? No, Dios, ¿qué va a hacer? Y si Él es, entonces blasfemaron contra Él. Pero la idea es que no, esto es normal. Que hubo inundaciones, esto es normal. Que una calamidad por allá, esto es normal. A todo mundo le pasa. Y entonces la familia sigue por la misma. Como cuando a veces a algunas de mis hijas le he dicho, ¿no será que Dios le está hablando? O sea, como que se quiere hacer caso omiso a la situación. Y llegamos a las últimas dos, las copas 6 y 7, que son juicios al final. Es decir, este sistema maldadoso al final va a ser castigado. Versículos 12 al 21. Miremos la sexta, versículos 12 al 16. Yo la leo obviamente por el tiempo. Pero el sexto ángel derrama su copa, dice, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aquí hay mucho que decir, pero obviamente no podemos. Porque el río Éufrates representa muchas cosas. Y el agua de este se secó, el agua del río Éufrates se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y escuche que es Dios quien ha secado el río y es Dios quien ha preparado el camino para estos reyes del oriente. Aunque dice reyes del oriente, aquí vamos a entender que se refiere a todo el mundo, a los reyes de toda la tierra. Pero es Dios quien les ha preparado el camino. Y luego dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí está la trilogía satánica. Que vi salir 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Dice, pues son espíritus de demonios. ¿Qué hacen? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Recuerden que el camino está preparado para esos reyes. El Señor secó el río Éufrates porque el Éufrates tiene que ver con una batalla. Entonces dice que preparó el camino y estos espíritus van. Estos espíritus salen del dragón, de la bestia y del falso profeta. Van, ellos hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pónganle cuidado, hermanos. Va a haber una batalla final, pero es Dios quien está aparejando todo para que se lleve a cabo. No crea que es el enemigo que está afilando todo para venir a pelear. Es muy distinto. Aquí Dios está aparejando todo para que se presenten ahí a la batalla. Luego dice, he aquí, y hay una especie de paréntesis ahí, y uno dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, voy a leer, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿De ese salto? ¿Qué tiene que ver el versículo 15 ahí? Aquí está la segunda plaga. Vemos en esta que tiene que ver con el río Éufrates, para preparar el camino. Dios reúne las fuerzas impías para castigarlos al final de los tiempos. Ese es el punto en esta plaga. Dios reúne todas las fuerzas malignas a una batalla, pero no para que peleen contra Dios. ¿Quién va a poder pelear contra Él o contra los santos, como algunos creen? ¡Ay, la batalla final! ¡No! Eso lo vamos a ver más adelante, porque es que Armagedón comienza a mostrarse ahora. Más adelante lo vamos a ver. Pero entonces la idea es que Dios los reúne a todos ahí. Es para destruirlos. Es para eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios es siempre el que seca el agua, hermanos, ya sea para redención o para juicio. Yo le leo acá lo que dijo Jicabel. Él dijo, como en el Éxodo y especialmente en la caída de la Babilonia histórica, esto ya tiene que ver con la deportación a Babilonia, el secado del Éufrates en Apocalipsis 16 marca el preludio de la destrucción
de la Babilonia de los últimos días. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17 y 18. Esta no puede ser una referencia geográfica literal al río Éufrates en el Irak moderno, sino que debe ser figurativa y universal. La idea aquí es que Dios, como lo hizo en los días de Ciro, secará las aguas del río, protegiendo y nutriendo a Babilonia para permitir que los reyes de la tierra, bajo la influencia demoníaca inmediata, pero finalmente bajo el control soberano de Dios, se reúnan juntos para que Babilonia sea derrotada y para que se establezca su reino eterno y el reino de sus santos. Eso es interesante, hermanos. Eso lo vamos a ver más adelante, que hay una especie un poquitico que habla de esa batalla de Armagedón, creo que es en el 17. Así que por ahora tengámoslo ahí, pero es una reunión, Dios es el que está haciendo eso. Entonces la sexta copa, hermanos, se refiere a la confrontación entre Cristo y las fuerzas del mal al final de la era, donde serán vencidas. ¿Para qué se reúnen todos los enemigos? Para vencerlos. ¿Y cuál es la idea del verso 15, que lo vimos como un preludio? O como un paréntesis mejor. Es lo que los creyentes deben estar aquí preparados para mantenerse en la fe, para mantenerse firmes, para no transgredir cuando llegue la hora. Esa es la idea. Y entonces cuando está hablando de esa batalla que lo va a reunir, pero usted debe ser vigilante, pero usted creyente debe permanecer fiel. Y siempre Dios está animando al pueblo a perseverar y a mantenerse fiel. Ahora brevemente le leo Armagedón. Armagedón literalmente en hebreo es el monte de Megiddo, donde hubo muchas batallas. Puede haber sido nombrado como el sitio de la última batalla, porque las batallas de Israel en la llanura del Megiddo se convirtieron en un símbolo profético o tipológico de la última batalla. Ahora, como Dios siempre se conoce como el Dios de las batallas, fuerte de Israel, entonces tiene que terminar de esa manera. Y termino, hermanos, con la séptima. Ángel derramó su copa, versículos 17 al 21. Recuerden que estas dos últimas tienen que ver con el hipo del fin, así que ya no es que se van, esa batalla se va a dar al final. Y esta viene la otra. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Esa palabra es la misma para consumado es, tetelestai, es decir, ya se acabó todo, ya no hay nada más que hacer, ya quedó todo hecho. Verso 18, entonces hubo relámpagos. Note todo lo que hubo: relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, sacudió la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sí ve que esta es para la última? Esto no ha ocurrido, va a ocurrir. 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y está hablando entonces ahora de la ciudad Babilonia, que es la que vamos a ver después. Fue dividida en partes, en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Trae memoria de allá, pero ahora es acá. Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Vamos a mirar, ha hecho la vez pasada que Babilonia para ese tiempo representaba a Roma. Ahora vamos a mirar cuál es la gran Babilonia, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Y toda isla huyó, note, isla, ya no van a haber más islas, y los montes no fueron hallados, desaparecieron los montes, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres otra vez blasfemaron contra Dios y por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, tremendo. Y obviamente aquí nos habla de la séptima plaga que cayó en Egipto. ¿Y cuál es el punto acá? Dios castiga al impío, a este impío sistema mundial, con un juicio final. Es decir, hay un sistema mundial que Dios lo va a castigar al final, y esa es la idea. Entonces la séptima copa describe la destrucción final del corrupto sistema mundial que sigue a la batalla de Armagedón. Es decir, viene la batalla de Armagedón y inmediatamente Dios termina con ese sistema corrupto. Ahora, esta plaga, hermanos, formó un caos en Egipto, y es una imagen del juicio final. Se la voy a leer rápido para ir terminando. Éxodo 9:22, que ahí está, es esa plaga.
Mira lo que pasó, Éxodo 9:22. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto. Gran granizo. Sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué pasó entonces? Dice que hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, yo digo para que gocen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Qué va a pasar entonces con esta última plaga? Eso viene después del Armagedón. El Señor va a coger a todo este sistema mundial. Más adelante leeremos eso, pero la gente que cree que va a haber un milenio, dice que el milenio, que es un reinado de Cristo de 1000 años acá en la tierra, que para enseñarle a las naciones cómo se debe gobernar, no, el Señor no le va a enseñar a las naciones cómo debe gobernar, el Señor va a destruir ese sistema, lo va a aniquilar. Los que vamos a saber cómo se gobierna somos nosotros los redimidos, en un mundo sin pecado. Pero el Señor dejó su palabra para todo este mundo, para que aprendan cómo se debe gobernar. Ellos no quisieron tomar la palabra, la rechazaron. Y entonces ahora el Señor va a coger al final y va a coger y va a destruir todo ese sistema corrupto después de la Armagedón. No, les va a enseñar, lo vas a destruir. Y para eso es esta plaga, hermanos. Quise hacerlo así rapidito porque para mí esto es muy difícil. ¿Qué vimos hoy? Las 7 copas de la ira de Dios, y lo que están hablando son los juicios de Dios. Las primeras 5 copas están dándose todavía, pero las 6ª y la 7ª se van a dar al final. Más adelante hablaremos del Armagedón, por ahora dejémoslo así. Vamos a orar.